Bueno, les invito a abrir sus Biblias ahora, hermanos, en 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio o serie de estudio en los Salmos, porque como iglesia estamos por vivir una etapa muy importante. Vamos, si Dios quiere, a fin de año a elegir 3 nuevos diáconos. Y como en todos los asuntos de la iglesia de Dios, tenemos que hacer las cosas como Él nos dice en su palabra. Así que vamos a leer 1 Timoteo 3, versículos 8 al 13, y mientras los leemos podemos preguntarnos cómo elegir a nuestros diáconos, cómo hacer semejante tarea de manera que le agrade a Dios. Bueno, leemos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son, ¿qué dice allí? Irreprensibles. Mire el versículo 2 conmigo, por favor. Pero es necesario que el obispo o pastor sea, ¿qué dice? Irreprensible. La elección de diáconos en una iglesia es tan seria como la elección de sus pastores. Dice el verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo elegir a nuestros diáconos? Ese es el tema de hoy. Yo recuerdo que años atrás, ante el adulterio expuesto en los medios de comunicación de un jefe de Estado, un periodista comentó lo siguiente. Dice, mientras que él haga bien su trabajo, no me importa lo que haga con su vida privada. Esas fueron sus palabras. Y es cierto, en el mundo en un sentido se puede ser presidente y adúltero a la vez, mientras que haga bien su trabajo. O se puede ser arquitecto y un ser orgulloso a la vez. O se puede ser un buen médico y ser un mentiroso. Pero no se puede ser un buen diácono y ser un impío o ser una persona inmadura espiritualmente a la vez. No se puede. El párrafo que tenemos delante, hermanos, es una lista de requisitos, básicamente, ¿no? Sobre la cual evaluar los candidatos al diaconado. Y si ustedes notaron bien mientras leíamos, la lista no apunta al carisma que tenga la persona, ni siquiera al conocimiento o a las capacidades que tenga la persona, tampoco a la condición social, sino a un carácter puro, piadoso, santo. Es más, noten conmigo unos versículos más adelante. Verso 14 del capítulo 3, dice así, esto te escribo, esto, ¿a qué se refiere? Bueno, claramente a lo que acaba de decir. Y en el capítulo 3 el tema es cómo elegir a los pastores, verso 1 al 7, y cómo elegir a los diáconos, versos 8 al 13. Bueno, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, esto es tremendo, pero a veces no lo vemos con estos ojos, pero es tremendo. Hay una relación directa entre la elección del liderazgo de una iglesia, el orden que la iglesia va a tener y la forma en que va a sostener la verdad de Dios.
Lo que está en juego acá, hermanos, no es solo saber quiénes van a ser los 3 nuevos diáconos de la iglesia a fin de año. Lo que está en juego acá es la verdad de Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Para mí este es un pasaje solemne, serio. Creo que a la iglesia nos hace falta temer un poco más a Dios a la hora de encarar estos procesos. Porque a veces los tomamos con liviandad. No preguntamos, no nos preocupamos, no averiguamos. Pero hermano, lo que está en juego acá, insisto, no es solamente la elección de obispos, versículo 1 al 7, o de diáconos, versículos 8 al 13, lo que está en juego es el orden de la iglesia de Dios, para que en consecuencia pueda cumplir su tarea de preservar y publicar la verdad de Dios. Y esto es así, claro, una de las principales causas del descrédito que tiene la iglesia hoy en el mundo, en la sociedad, es la falta de piedad de sus líderes. La doble vida, las cosas que salen a la luz, las cosas que se les descubre, el mal uso del dinero, la inmoralidad sexual que estaba oculta. Todo eso hace que la iglesia caiga en descrédito. Así que esto es muy serio, hermanos, muy serio. Nosotros tenemos que, en oración y con temor de Dios y siguiendo al pie de la letra su palabra, debemos discernir quiénes son las personas que Él quiere colocar en el diaconado. Y ahora uno se pregunta, wow, la tarea es muy solemne. Y también suena un tanto subjetiva. ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios en cuanto a qué tipo de hombres colocar en el diaconado? Bueno, en los versículos 1 al 7, insisto, aprendemos cómo hacerlo en el caso de los obispos. En los versículos 8 al 13, cómo descubrir la voluntad de Dios para seleccionar a los diáconos. Y a manera de resumen, lo que podemos decir hoy es que para elegir a nuestros diáconos con sabiduría debemos considerar las responsabilidades que este oficio obviamente implica, los requisitos que los candidatos deben cumplir y animar a los hombres de la iglesia con las recompensas espirituales que un diácono puede recibir de parte de Dios. Las responsabilidades, los requisitos, los vemos en los versículos 8 al 12 y en otros pasajes de la Escritura que vamos a considerar. Y las recompensas espirituales que pueden recibir, lo vemos en el versículo 13. Así que vamos a comenzar pensando en las responsabilidades de los diáconos. Me voy a extender un poquito aquí. Como una vez al año al menos predicamos pasajes como estos de cara a la elección de las autoridades, quizás sería bueno profundizar en algunas otras cosas que no hemos marcado en aquellas ocasiones. Por ejemplo, ¿qué es un diácono? ¿Qué es un diácono? Hacé la prueba. Cuando estés reunido con tus hijos en la mesa, pregúntales, ¿qué es un diácono? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, la palabra diácono en realidad, que en griego es la misma pero con K, significa servidor, servidor. En el Nuevo Testamento se usa para describir cualquier acto de servicio. El servicio podríamos decir en general. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, verso 5, se usa para describir aquellas personas que en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Servían el vino. Un mozo. En Romanos 13, 4, miren, se usa para describir la función que cumplen las autoridades civiles. Allí dice Pablo, sirviendo al que hace lo bueno. Sirviendo, nuestra palabra. Diácono. Y en ese caso hasta se puede tratar de personas incrédulas. ¿Sí? Entonces la palabra servicio, diácono con K, se utiliza en el Nuevo Testamento, según el contexto, para definir tareas de servicio en general. Pero también se usa para describir el servicio espiritual. El que un redimido hace por amor a su Señor. Bien, por ejemplo, en Efesios 4:12, ustedes recordarán, dice que Dios le concedió a la iglesia liderazgo, pastores, maestros, evangelistas, ¿se acuerdan? Para perfeccionar, dice el texto, a los santos, a los creyentes,
para la obra del ministerio. Y la palabra que se traduce ahí en ministerio es, otra vez, diaconía. Diaconía. En ese sentido del pasaje, todos somos diáconos del Señor, porque todos recibimos el llamado de servir al Señor. Claramente, todos deberíamos estar involucrados en la tarea santa de edificar el reino de Dios, de preocuparnos los unos por los otros, para que la gloria de Dios sea promovida en todos lados a través de una iglesia sana. Todos deberíamos, en ese sentido, ser diáconos del Señor. Pero, finalmente, tenemos que decir que la palabra se usa 4 veces en 1 Timoteo, aquí, capítulo 3, verso 8 y 13, para ahora sí referirse a un oficio y a una función específica, ¿sí?, dentro de la iglesia local. Saben que hay una clave ahí interpretativa y es el adverbio asimismo. Noten el versículo 8. Dice, los diáconos asimismo, deben ser honestos, etcétera, etcétera. Ese adverbio nos retrotrae al versículo 1, ¿sí?, donde Pablo presenta los requisitos para los pastores, para el cargo de obispo, digámoslo así. La implicación de esto es que los diáconos de versículo 8 al 13, ¿sí?, deben cumplir una función tan reconocida quizás en la iglesia como los obispos de versículos 1 al 7. Ambos, pastores, diáconos, son, técnicamente hablando, oficiales en la iglesia. Por eso en el acróstico bautista que enseñamos en la clase de membresía, la U corresponde a esta frase, únicos oficiales, 2 puntos, pastores y diáconos. ¿Bien? Ahora, ¿por qué hablamos de oficiales? Uno piensa en un oficial de gendarmería, de policía. ¿Qué es oficiales? Bueno, en realidad es un término técnico porque el ministerio de pastor y el ministerio del diácono en un sentido se remiten a la palabra oficial de Dios, a la autoridad máxima de la iglesia, que es la Biblia. El Señor, podríamos decirlo así, oficialmente en su palabra, nos manda a elegir pastores y diáconos. Pero no nos manda oficialmente a elegir tesoreros, por ejemplo, revisores de cuentas, secretarios, líderes de jóvenes, líderes de niños, líderes de alabanza. ¿Se dieron cuenta? Todos estos cargos que estoy mencionando, o lugares desde donde se ejercen los ministerios, son necesarios. Son necesarios, serán necesarios y habrá que establecerlos, según el tamaño, según las formas y según la cultura propia de una iglesia local. ¿Sí? Pero toda iglesia local que quiera ser bíblica, que quiera ordenarse, que quiera sostener en alto la palabra de verdad, debe elegir tarde o temprano pastores y diáconos. Ahora uno dice, ¿es bíblico el diaconado? Una vez hablando con una persona me dijo, no, eso es un invento bautista, me dijeron. Tremendo. ¿Por qué bautista? No lo sé, pero un invento, dijeron. No es así, no es así. La raíz histórica, vamos a decirlo así, de este oficio la vemos, ustedes saben, en Hechos, capítulo 6. Allí en la iglesia en Jerusalén había un problema. En la distribución diaria de los alimentos donados, algunas viudas eran desatendidas y otras no. Entonces eso generó queja en la congregación. Paréntesis. Qué importante. Nosotros generalmente idealizamos la iglesia primitiva, ¿no? Pero el origen histórico del oficio del diaconado se da en un contexto de murmuración y conflictos. O sea, la iglesia siempre tuvo problemas, ¿sí? También la del primer siglo, también la primitiva allí en Jerusalén, ¿no? Cierro el paréntesis. El punto es que los apóstoles se dieron cuenta que si ellos se dedicaban a suplir ese tipo de necesidades, iban a descuidar sus prioridades, ¿se acuerdan? Que eran 2. El ministerio de... ¿Se acuerdan? No escucho. Son tímidos, ¿eh? ¿Qué pasa, hermano? ¿Ministerio de qué? De la palabra y la oración.
la oración. Ellos no están diciendo, no están como tirando la pelota a otro lugar, que otro se haga cargo. Lo que están guardando es orden en la iglesia. La iglesia no puede funcionar sin el ministerio de la palabra y de la oración. Entonces quizás otras personas pueden suplir este tipo de necesidades específicas que se presentaron allí en la iglesia. Ahora, aunque estos 7 hombres, no lo dice el texto, claramente, no fueron diáconos oficialmente, digamos, en el sentido técnico de la palabra, como estamos mencionando ahora, sí sirvieron como modelo de lo que vendrían después, sin duda, sin duda. ¿Por qué? En primer lugar, ayudaron a suplir una necesidad concreta que se presentó para a la vez dejar libre las manos de aquellos que enseñaban o ministraban la palabra y la oración, como sabemos que deben hacer los diáconos hasta el día de hoy. 2, porque fueron elegidos también. Y se los llegó a conocer como los 7. A los apóstoles se los llegó a conocer como los 12 y a este grupo como los 7. Fueron elegidos. Y en tercer lugar, porque los requisitos que la iglesia tuvo en cuenta a la hora de elegirlos apuntaban hacia la madurez espiritual de estos hombres. El texto dice allí, busquen varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El mismo énfasis que con otras palabras vemos aquí en 1 Timoteo, capítulo 3. Para ser honesto con la Escritura, la primera vez que se usa el término diácono para designar el oficio del que estamos hablando es en Filipenses capítulo 1, verso 1. Allí Pablo saluda a toda la iglesia, a los obispos y a los diáconos. ¿Sí? Eso es una iglesia del Nuevo Testamento. Está formada por redimidos que cumplen la función de obispo y redimidos que cumplen la función de diáconos. ¿Bien? Y la segunda vez que se menciona el oficio del diácono ya organizado, constituido, es aquí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Hay que recordar que Pablo escribió Filipenses 29 años después de lo sucedido allí en Hechos 6. Y escribió 1 Timoteo unos 32 años después de haber sido en Jerusalén elegidos estos 7 hombres. Parece que en estos 29 a 32 años, claro, la iglesia fue creciendo, entre otras áreas, en su organización. Y cuando llegamos a 1 Timoteo o a la carta a los filipenses, ya vemos el oficio ordenado y constituido. ¿Sí? O sea, el diaconado no es un invento de la iglesia en general o de la iglesia bautista en particular. Nace en el corazón de Dios y se regula claramente en su palabra. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las funciones de los diáconos? Bueno, la verdad es que el Nuevo Testamento no da muchos detalles sobre esto. ¿Se dieron cuenta de eso? No sabemos con certitud, digamos, pero sí inferimos un montón de cosas. ¿Pero por qué Dios no quiso darnos detalles específicos de lo que debe hacer un diácono? Bueno, en primer lugar porque, como dijimos en la introducción, Dios está más interesado en lo que un diácono debe ser que en lo que luego va a hacer en una iglesia local determinada. También porque los diáconos son siervos, no son celebridades. Los pastores tampoco, son siervos. La naturaleza de su llamado es servir a los demás. Así debería entenderse, ¿no? Y ellos van a estar dispuestos entonces a suplir cualquier necesidad que se presente en las distintas iglesias locales. Por ejemplo, servir la mesa de las viudas, como pasó allí en Jerusalén, parece no haber sido tan necesario en Creta o, no sé, en Corinto. ¿Sí? Cada iglesia local tiene sus necesidades particulares. ¿Sí? Y los diáconos van a estar atentos junto con los pastores para suplirlas, claramente, en el poder y en el amor del Señor. Hay un teólogo que escribió una teología sistemática, pero también histórica, se llama Leo Garrett. Él no solo que condensa o sistematiza lo que la Biblia enseña sobre un tema, sino que recorre la historia de la iglesia para ver cómo fue evolucionando esa doctrina. ¿Sí?
Y me llamó mucho la atención las cosas que él, con fuentes confiables, llegó a descubrir en cuanto al tema del diaconado y sus funciones. Miren qué interesante. Por ejemplo, según las confesiones de fe bautista del siglo XVII, los diáconos deben cuidar a los pobres y a los enfermos de la congregación. Para los bautistas del siglo XVIII, ya acá en Estados Unidos ahora, los diáconos debían tratar los asuntos seculares de la iglesia, así llamaban, seculares, de la iglesia, y servir 3 mesas, decían ellos. 1, la mesa del Señor, es una referencia a la Santa Cena. 2, la mesa del pastor, es una referencia al apoyo, a la asistencia. 3, la mesa de los necesitados, es una inferencia a todo tipo de ministerio de misericordia, de ayuda y de compasión. En 1920, por ejemplo, los escritores bautistas del sur comenzaron a enseñar que los diáconos debían reforzar, dice así, al pastor en su servicio espiritual, cuidando de las temporalidades de la iglesia. Esa palabra temporalidades englobaba aquellas áreas ministeriales que tienen que ver con lo edilicio, con lo legal, con lo material, ¿sí? Y con todo ministerio de compasión y misericordia. Bueno, si bien hay una línea, no están de acuerdo todos, se dieron cuenta de eso, en lo que un diácono debe hacer. ¿Y por qué pasa esto? Porque el Nuevo Testamento no es específico en cuanto a esto. Por ejemplo, según nuestra Constitución, aquí en Carapachay, dentro de nuestro contexto local, la iglesia que somos, ellos deben, en primer lugar, ayudar a los pastores en todo lo que pueda alejarles del ministerio de la palabra o la oración. Principio extraído de Hechos 6. 2, ayudarlos en la administración de las ordenanzas, bautismo y Santa Cena. 3, ayudar a los pastores en la examinación de todos los candidatos para el bautismo y la membresía. 4, tratar con los pastores los asuntos de la disciplina. 5, cuidar la propiedad de la iglesia manteniéndola en buen estado. 6, confeccionar y administrar el presupuesto anual de nuestra iglesia. 7, reunirse en forma quincenal con los pastores. ¿Ven? Cada iglesia local, en un sentido, tiene la libertad de definir o detallar qué tipo de necesidades específicas van a suplir los diáconos para liberarles de esa forma las manos, el tiempo, la agenda, a las personas que Dios llamó a ministrar la palabra en forma prioritaria, sea desde un púlpito, desde la consejería, como sea. ¿Sí? Y aunque los diáconos, hermanos, y los pastores cumplen funciones diferentes, si ustedes leyeran todo el capítulo 3 de 1 Timoteo y Tito capítulo 1, versículos 5 al 10, se van a dar cuenta que los requisitos para ambos oficios son casi los mismos. Es asombroso. Son casi los mismos. Son muy similares. La única diferencia sustancial, ¿sí?, que encontramos es que al pastor, según versículo 2 de 1 Timoteo 3, se le exige ser apto para enseñar, cosa que no se pide de los diáconos. ¿Sí? O en Tito capítulo 1, verso 9, dice que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, ¿sí?, para que con ella pueda convencer a los que contradicen. Bueno, ahí inferimos que un oficio está más relacionado con el ministerio de la palabra y la oración, como vimos en Hechos 6, y otro está más relacionado con el resto de las necesidades que se presentan en las iglesias locales y que son necesarias e importantes suplir. Ahora, para mí es muy importante edificar esto y entender esto, las diferencias, porque hay personas preciosas del Señor, piadosas, consagradas, que por causa de ese carácter tan precioso fueron puestos en el pastorado solo para después verles frustrados con el cargo, porque Dios no les dio capacidades para enseñar. Y es muy triste ver a un hombre de Dios piadoso y humilde frustrado porque está en un lugar para el cual no fue capacitado.
Hace poco tuvimos una reunión de líderes en otra iglesia. Teníamos allí en la mesa sentados algunas personas que iban candidatos a ser diáconos, otros candidatos a ser pastores. Luego de hablar de todas estas cosas que estamos mencionando aquí hoy, uno de los candidatos al pastorado dijo, bueno, ya está, dice, como aliviado hablaba, ¿no? Ya está, esto lo confirma, ahora sí, tengo paz, yo soy diácono, yo no soy pastor, dijo. ¡Wow! Qué bueno darse cuenta de eso. Qué bueno. La prioridad del diácono, la prioridad no pasa por la enseñanza, sino por librar las manos de aquellos que van a enseñar, que van a aconsejar, que van a hacer un ministerio con la palabra, desde el púlpito y en lo personal, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que no haya diáconos que no enseñen las Escrituras, o para elegir diáconos tenemos que averiguar si tienen el don de enseñanza. Si lo tienen, le decimos que no. No es así. De hecho, está bueno que pase eso, que tengamos diáconos sirviendo al Señor, con dones pastorales quizás dados por Dios, y que tomen ese paso por el diaconado como un entrenamiento en el liderazgo para después pastorear con mayor experiencia la iglesia del Señor. Eso es genial. Es más, nos ha pasado que personas que fueron pastores, que fueron diáconos, en un momento hoy son pastores, como el caso de Sergio Suárez, como en mi caso también, como el caso de Dardo Leandi, el misionero en Campana y en Villa del Parque, y etcétera. Y está bueno que sea así. Grudem, otro teólogo que escribió una teología sistemática hermosa, agrega algo a todo lo que estoy diciendo. Él dice así, es significativo ver que en ninguna parte del Nuevo Testamento los diáconos tienen autoridad de gobierno sobre la iglesia como los ancianos, ni tampoco se exige que ellos sean capaces de enseñar las Escrituras. Es cierto también, a los diáconos no se les manda a gobernar la iglesia, como sí a los ancianos. En 1 Timoteo 5:19, ¿se acuerdan? Allí la Biblia dice que los ancianos que gobiernen bien sean dignos de doble honor. Es parte del ministerio pastoral gobernar la iglesia del Señor con las Escrituras. La palabra gobierno tiene una connotación hoy distorsionada, ¿sí? Los pastores también trabajan bajo autoridad y es la autoridad de la cabeza de la iglesia que en la práctica es la autoridad de las Escrituras. Si un pastor quiere subir un peldaño sobre las Escrituras, está fuera de lugar. Ya no tenemos que seguir a esa persona, de ninguna manera, ¿sí? Lo aclaro por las dudas. Ahora, es notable esto que escribe Grudem. Por ejemplo, noten, versículo 3, acá en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 4. Se pide de los pastores que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿verdad? Ahora noten que lo mismo se pide de los diáconos. Versículo 12. Al final dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Pero en el caso del pastor se agrega un comentario que aclara la razón por la cual ese requisito es indispensable en su caso. ¿Por qué? Dice allí claramente el verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es claro que parte de la responsabilidad tremenda que Dios puso sobre los hombros de los obispos o los pastores o los ancianos es gobernar la iglesia de Dios. Otro teólogo ya fallecido, que muchos de ustedes leyeron seguramente, Ryrie, él dice que los diáconos en la iglesia realizaban cualquier tipo de servicio que los ancianos o pastores les delegaban. Y yo no encuentro ningún conflicto en estas conclusiones porque los diáconos son siervos, los pastores son siervos, insisto, no son jefes, no son gerentes, no son celebridades. Y no debería haber ningún problema en trabajar en sumisión mutua para la gloria de Dios y el bien de la congregación. Está bien que sea así. El diácono, por definición, es un siervo y, está dispuesto a asumir cualquier tarea ministerial que se le delegue, siempre que sea bíblica, obviamente.
Los diáconos ministran bajo la autoridad del Señor, bajo la autoridad de los ancianos, y los ancianos ministran bajo la autoridad del Señor también. Ahora, yo por las dudas quiero aclarar algo, porque con respecto a las funciones de los diáconos, he visto extremos, de los cuales debemos cuidarnos si queremos ser una iglesia ordenada que defienda la verdad de Dios. Por un lado están aquellos que piensan que los diáconos son los jefes del pastor. Y claro, como son los jefes, entonces lo controlan, lo dirigen y los despiden si dice algo que no les gusta. Y la historia de la iglesia, lamentablemente, y en particular de las iglesias bautistas, está llena de estos casos. Es triste. Entonces, como reacción a ese extremo, se juntaron muchísimos pastores y se fueron al otro lado. Vieron que somos pendulares y se fueron para el otro lado. Y ahora piensan que los diáconos son, no solo que no son jefes de los pastores, sino que son empleados / esclavos de los pastores. Y no es así. No es así. Pero minimizan el ministerio del diácono. Lo trivializan, lo ponen a un costado. Piensan que el diácono solo debe limitarse a tareas insignificantes, que no tienen voz y voto, que no pueden ni se atrevan a contradecir o a aconsejar o aportar algo a lo que el pastor les dice. Están para servir y silenciar, callar. Y tampoco es así. Ese es el otro extremo, es tan perjudicial como el primero. ¿Se entiende? Los diáconos no son ni jefes ni empleados del pastor. Ellos son siervos de Cristo, hermano. Siervos de Cristo que ministran bajo la autoridad de la palabra de Dios, de sus pastores, lo hacen voluntariamente y con gozo porque saben que ese es el lugar que Dios les dio y con la intención de que la iglesia de Cristo sea ordenada, edificada mediante la enseñanza de la palabra. De hecho, los pastores no podrían dedicarse a la enseñanza, la consejería, la oración, con todo lo arduo que es, si los diáconos no llevaran las cargas de la obra con ellos. Es así. Bienaventurada la iglesia local que cuente con diáconos fieles, humildes, que han entendido que fueron llamados a servir. ¡Wow! Qué bendecida es esa iglesia y qué bendecida es nuestra iglesia en ese sentido. El predicador Sujel Michelén dice así: los diáconos son la extensión de la mente y de las manos de los pastores para cuidar del rebaño de Dios. Qué lindo verlo así, ¿no? Es un equipo, es una colaboración. Cada uno cumple su rol, ¿sí? Para edificación de la iglesia de Dios. No es que uno es superior al otro. Solo se habla de roles diferentes. De hecho, los diáconos contribuyen con la enseñanza de la iglesia y la conducción también de la iglesia, liberando a los pastores que Dios llamó a cumplir esas funciones de todas otras tareas y responsabilidades que conlleva una iglesia local, como las administrativas, las edilicias, las legales, la de misericordia, etcétera, 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 etcétera. Me gustó lo que dijo un escritor. Dios sabe que en su iglesia habrá necesidades que excedan la enseñanza bíblica. Y en su bondad puso a los diáconos para suplirlas. Qué lindo verlo así. Quiero hacer una nota también sobre el diaconado y las misiones. Nunca hemos hablado de esto, pero es importante. Somos una iglesia misionera, oramos para fundar iglesias y este tema es importante. Hay cosas que me llaman la atención al respecto de esto. Por ejemplo, en Hechos 14:23 vemos que cuando Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero, se dedicaron a visitar las iglesias que habían evangelizado, ¿se acuerdan? Y ellos se abocaron en esa visita a establecer ancianos en cada una de esas congregaciones. No dice establecer ancianos y diáconos. A lo menos es algo curioso, pero no dice que establecieron ancianos y diáconos, sino solamente ancianos. En Tito, capítulo 1, verso 5, sabemos que Pablo deja a su joven discípulo en Creta, en otro lugar,
para corregir lo que estaba deficiente en las iglesias de la zona y para establecer ancianos, dice. Tampoco se menciona a los diáconos. Y uno se pregunta, ¿quiere decir que nunca entonces se nombraron diáconos en esas iglesias que Pablo y Bernabé visitaron, que Tito en Creta estaba ministrando? No. Lo que seguramente sucedió es que se eligieron después. Pero ¿por qué Pablo entonces empezaba por establecer ancianos y no diáconos en las iglesias que fundaba? Bueno, porque los creyentes precisan de pastores que los alimenten, que los conduzcan, que los orienten, que los aconsejen, que los exhorten, que los amonesten, etcétera, etcétera, con la palabra de Dios. Esa es la prioridad número uno de una iglesia que recién nace y de una iglesia que va a cumplir 40 años como la nuestra y de iglesias más antiguas todavía que esta. Es nuestra necesidad más grande. No siempre lo percibimos, pero es nuestra necesidad más grande. Podemos carecer de muchos ministerios en una iglesia que se funda y, sin embargo, vivir paulatinamente, organizarse y agradar a Dios, pero no se puede carecer de una iglesia, ni siquiera desde el primer día de su nacimiento, del ministerio de la palabra o de la enseñanza de la palabra. Hay un fenómeno que estamos viendo cada vez que viajamos por nuestro país, que son las iglesias que tienen años de existencia, pero todavía no tienen liderazgo. Por diversas razones, ¿sí? Todas están en el pasado generalmente y otras en el presente, pero esa es la realidad. Hay iglesias que tienen 60, 70 años y no tienen pastor ni diáconos. ¿Qué hacemos en semejante caso? Bueno, yo les comparto lo que veo en las Escrituras y lo que estos viajes nos enseñaron. En primer lugar, debemos comenzar como en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Donde Pablo nos manda a reconocer públicamente a los que trabajan en el Señor, a los que amonestan, a los que presiden a los hermanos. Y recuerden que esos hermanos a reconocer todavía no eran ni diáconos ni pastores en la iglesia en Tesalónica, porque no había pastores y diáconos en Tesalónica cuando Pablo escribe esa carta. Pero en un sentido, la iglesia que recién nace o que tiene años y no tiene liderazgo, tiene que empezar a hacer este trabajo de identificar, reconocer, amar, apreciar a aquellos que los lideran. En segundo lugar, como en Hechos 14, 23, llegará el momento donde de entre ese grupo de personas que trabajan en el Señor, presiden y amonestan, se encomendará un pastor. A veces demora muchísimos años esta tarea, a veces un poco menos, pero sí sabemos que no hay pastores de microondas, ¿no? Dios tiene que humillar primero a la persona para después ponerla a predicar. Si no es un peligro en el púlpito y en la vida y en los consejos que dé. 3. Ahora sí, como en 1 Timoteo 3, 8 al 13, ya los pastores reconocidos, encomendados de una iglesia local, van a guiar a la iglesia a elegir diáconos. ¿Se entiende? Entonces, primero reconocemos a los que trabajan, aunque todavía no son pastores ni diáconos. Después establecemos de entre ese grupo pastores, Dios quiera, ¿no? Que sea lo más rápido posible, pero no con ligereza. Y en tercer lugar, los pastores ya instituidos van a guiar a sus iglesias locales a elegir diáconos. Bueno, todo un tema del diaconado en el Nuevo Testamento. Ahora sí, volvamos a la pregunta inicial. Tu hijo en la mesa te pregunta, papi, ¿qué es un diácono? Hay mucho para hablar, ¿no? Hay mucho para hablar. Pero básicamente es un oficial que fue llamado por Dios a servir a su iglesia bajo la autoridad de la palabra, de los pastores, con la intención de suplir necesidades que alivien la tarea de los primeros. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver los requisitos, ahora sí, pero vamos a ir más rápido. Básicamente acá tenemos requisitos en el plano personal. El diácono tiene que tener un carácter piadoso, verso 8. También vemos que hay requisitos en el aspecto doctrinal. El diácono tiene que tener un compromiso con la verdad de la palabra, versículo 9. Y también vemos aquí que hay requisitos en lo ministerial, muchas veces descuidado esto. Tiene que tener un currículum de fidelidad dentro de una iglesia local. La persona tiene que ser diácono antes de serlo, ¿se entiende?
Debe ser un siervo antes de servir desde ese lugar, desde ese oficio. Bueno, vamos a repasar entonces el área personal. Debe tener un carácter piadoso. Dice allí, los diáconos asimismo deben ser, en primer lugar, honestos. Honestos. La palabra que se traduce honestos significa serios, en el sentido de dignidad. Un diácono debe ser una persona que respetamos, naturalmente. El respeto no se fabrica, ni se impone, ¿se dieron cuenta? Uno puede tener una posición de liderazgo y sin embargo no liderar, porque no se impone eso. No se impone, no se exige. Yo paso al lado de algún hombre fiel acá y lo respeto automáticamente, y vos también, por su vida. Bueno, esa es la idea que está detrás de esta palabra que se traduce honesto. Es una persona que se toma las cosas del Señor en serio. Él se toma en serio todo lo que viene de Dios para su vida. Lo contrario es alguien, como siempre decimos, poco serio, irresponsable. ¿Sí? Por supuesto que es una seriedad de propósito, no de rostro. No significa que tenemos que elegir a la persona que tenga, digamos, el ceño más fruncido en la iglesia, que sea un hombre serio y que asuma que la seriedad es sinónimo de santidad. No es eso lo que está diciendo. No está diciendo eso. Es una persona respetable, ¿sí? Seria en el sentido de que se toma las cosas de Dios con responsabilidad. Y créanme que esto es fundamental, fundamental. El otro día estábamos viendo con mi esposa un canal, mirá vos, lo que hago por amor a mi esposa, pero estábamos viendo el Gourmet. Fue increíble, porque estaba el cocinero ahí haciendo, no sé, una masa, no sé qué estaba haciendo, pero de verdad, se le veían las uñas sucias. ¿Vos comerías eso después? Bueno, se le veían las uñas sucias y brotó de mi corazón decirle, mirá, amor, le digo, este es poco serio, le dije. ¿Y por qué le dije este es poco serio? Claro, porque parece una contradicción que un chef esté preparando comida con la mano sucia. Bueno, así es poco serio ver un diácono, no sé, que se toma con liviandad las cosas de Dios, de la iglesia local donde asiste, que no se congrega, no sé, que es áspero con su esposa, que es un orgulloso, no sé, que tiene una esposa chismosa, como dice el versículo 11, no sé, hijos en rebeldía, que es dado al vino, que no sabe nada de las Escrituras, que es turbio en la forma en que maneja sus finanzas, los comentarios que hace por internet. Bueno, todo eso hace que nosotros, sin que nadie nos lo diga, dejemos de tomar como seria a una persona. ¿Se entiende? Hermano, esto es re importante porque un tropiezo en el liderazgo de hoy es una terrible caída de los liderados del mañana. Todo se potencia, los errores de los referentes, de los líderes, se potencian después en la congregación. Y si bajamos la marea del buen ejemplo del liderazgo, con ella van a bajar los botes también de aquellos que quieren seguir su ejemplo. No es un tema menor, insisto. Sin doblez, en segundo lugar. El diácono debe ser una persona sin doblez. La palabra griega que se traduce sin doblez literalmente significa doble discurso. Doble discurso. El hablar de un diácono, hermano, se debe caracterizar por la integridad, por la sinceridad. Es un hombre, diríamos nosotros hoy, de una sola palabra, ¿entienden? El diácono. Cuidado con aquellos que tienen un doble discurso, hermanos. Siempre va a haber gente así, pero nunca deberían estar en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia local. Una persona con doble discurso, con autoridad ante una iglesia, es una bomba de tiempo en la congregación. Con doble discurso me refiero a que una persona habla una cosa con Pedro y después otra completamente diferente con Juan. ¿Por qué? Porque en su corazón ha hecho de la opinión de Pedro y de Juan su Dios y vive para agradar a los hombres. Entonces usa diferentes discursos para eso. Y eso es muy, muy peligroso en el liderazgo de una iglesia local. Un diácono, un pastor menos. Un diácono no puede tener doble discurso. No puede ser leal, no sé, a sus consiervos cuando está reunido con ellos y después murmurar de ellos en la semana.
El diácono va a trabajar con la necesidad. Muchas veces su ministerio está orientado a visitar personas que están aisladas del cuerpo o que tienen algún problema. Y la persona en necesidad tiene la queja a flor de piel. Es muy humano, desde el Edén nos pasa con este corazón caído que tenemos, que nos encanta desligar culpas y desviarla en otros. Y cuando uno está mal, automáticamente hace eso. Es culpa de toda la cristiandad y no mía. Y el diácono todo el tiempo va a escuchar cosas como esas. Y si él tiene un doble discurso, es un peligro para la persona a la cual va a ver, porque no la ayuda mimándola, y un peligro para la iglesia local, porque quizás sin proponérselo o proponiéndoselo, está fomentando más queja y está tirando fuego sobre el fuego de la queja. Pongamos un ejemplo. El diácono va a visitar a un hermano que está aislado de la congregación por diferentes razones. Entonces dice, ¿por qué no venís? Y el hermano le dice, porque en la iglesia no hay amor. Entonces el diácono dice, sí, es verdad. Yo te digo la verdad, yo comparto lo que vos decís. Yo le vivo diciendo a los pastores y a los diáconos, pero no me escuchan. Ay, si yo pudiera tomar las decisiones, mirá. Sería una iglesia súper amorosa. Doble discurso, ¿ven? Doble discurso. O viene un hermano y le dice, che, pará. ¿Por qué tomaron esa decisión? Pastores, diáconos. No estoy de acuerdo con eso. Y la respuesta del diácono es, bueno, yo tampoco. En realidad yo voté en contra. Que quede entre nosotros y Facebook esto. Yo voté en contra, pero bueno, qué sé yo, me tengo que sujetar a esa gente. ¿Entienden? Doble discurso. Doble discurso es un peligro, es un problema. Es un problema. Bueno, sin doblez. No dados a mucho vino. Muchos tienen subrayada en su Biblia el adverbio mucho, ¿no? Sí, la verdad que la Biblia no prohíbe consumir vino, es una realidad. Hay que ser honesto con el texto bíblico, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién manda, la Biblia o lo que uno piensa? La Biblia. Yo estoy convencido que el alcohol ha generado gravísimos problemas en la Iglesia de Cristo y en el liderazgo también. No es un tema menor, créanme, no es un tema menor. Hay gente que ha embarrado el testimonio de su iglesia local por este problema con el alcohol. Hermanos burlándose de la congregación porque el líder predica el domingo y se emborracha el lunes, el martes, el miércoles. En serio les digo. No es un tema menor. Los hijos de esos líderes que ven cómo se pasa de copas en cada cena y empieza a mutar su conducta, su conversación, sus comentarios, no es un tema menor. Pero ahí el texto dice no dado a mucho vino. Tomar vino no es pecado, ¿sí? Claramente. Pero tomar mucho vino sí que es pecado. La borrachera, la embriaguez, claro que es pecado, en todas las Escrituras. Ahora es necesario pensar o recordar que se trataba, el vino referido acá era fermentado pero en forma natural. Recuerden, por favor, que las bebidas destiladas, ¿sí?, se atribuyen a algunos árabes y persas que vivieron en el siglo IX, 8 siglos después de que Pablo escribiera esto. ¿Sí? Así que era un vino común que se usaba en los hogares, en toda mesa familiar. En el primer siglo había algo de este vino, porque también el agua era muy poco potable. Por eso es que Pablo en 1 Timoteo 5:23 le aconseja a su discípulo, ya no bebas agua, ¿se acuerdan? Sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Claro, porque el agua no era potable. Mejor toma vino, fermentado naturalmente. Ahora el texto entonces lo que está diciendo es que ni siquiera ese vino fermentado naturalmente debía ser consumido en exceso, fíjate. Ese vino. Imagínate el actual. Algunos piensan, bueno, yo tengo una hermenéutica literal, pastor. Qué bien. ¿Cómo la aplicás acá? Bueno, fíjate, se prohíbe el abuso del vino, pero no de la sidra o la cerveza, o el vodka o lo que sea. No sé. La sidra con alcohol. Somos literales. Claramente, el texto está apuntando a que el diácono, en este caso, el pastor también, deben estar libres
de todo tipo de vicios que lo esclavicen o que sirvan de tropiezo para otros o que nublen su forma de pensar. Que nublen su forma de pensar. ¿Por qué? Porque una persona que ejerce, imagínate, liderazgo espiritual en la iglesia del Dios viviente, como dice el verso 15. ¡Wow! Del Dios temible y viviente, y que a la vez toma decisiones espirituales, con una mente enturbiada, confundida por alguna sustancia, está pecando terriblemente contra Dios y contra los que son afectados por esas decisiones. Así que si alguna sustancia que consumís te domina, te adormece, te hace o hace tropezar a alguien en la iglesia, no tenés que ser un diácono todavía. Tenés que santificar esa área de tu vida, salvo que sea por causas médicas, como en el caso de algunos ansiolíticos y cosas como esas. Un test para evaluarnos, no para evaluar a otro, para evaluarnos. Cuando estás en la mesa, cena generalmente. Cuando terminó el día uno se relaja, el que tiene la costumbre es el momento de tomar un vaso de vino. Bueno, pregunto, ¿superás los niveles del control que exige, o superás los niveles que exige el control de alcoholemia? Según la Dirección General de Tránsito, en el caso de la cerveza, hasta 1,5 vasos. En el caso de los hombres, si pesan más de 70 kilos. En el caso del vino, 2 copas. Entonces uno debe preguntarse seriamente, ¿no será que estoy abusando de mi libertad en Cristo? Si excedo esos niveles, si soy peligroso para manejar, ¿cuánto más para tomar decisiones en el nombre del Señor, buscando la gloria de Dios y la edificación de su iglesia? No es un chiste ver un diácono con la cara roja por el vino. Es nefasto, es terrible. Peor ver un pastor, como lo he visto, predicando en ese estado. No es un tema menor. Tampoco deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. La palabra, ¿sí?, que traduce toda esa frase, codicioso de ganancias deshonestas, o ganancias deshonestas, perdón, significa ganancias vergonzosas, deshonrosas. Nosotros diríamos turbias. Describe a una persona que no le importa cómo obtiene dinero, lo que le importa es obtenerlo. Una persona sin escrúpulos en un sentido. Y saben, esto es muy importante. En la iglesia primitiva y en la contemporánea también, los diáconos generalmente, como parte de sus responsabilidades ministeriales, administran el dinero de las ofrendas de las iglesias. Ellos son los que administran, presupuestan, etc. Imagínense la tentación que puede tener una persona que es codiciosa de ganancias deshonestas, de apropiarse de las cosas que son del Señor. Tremendo. Alguien dijo así: Judas no fue el único tesorero que traicionó a Jesús por unas monedas, ¿verdad? Siempre hubo y habrá personas que usen el ministerio como fuente de ganancia. No lo digo yo, lo dice 1 Timoteo 6:5. Pablo los describe así: hombres corruptos de entendimiento, no son creyentes. Privados de la verdad, no son creyentes. Pero que toman la piedad, fíjate, la piedad como fuente de ganancia. Ellos no ven el pastorado como una respuesta a un llamado de parte de Dios. Ellos ven el pastorado como un negocio. Y si la primer causa, hermanos, de descrédito de la iglesia en el mundo son sus líderes, la segunda es el mal uso del dinero y el abuso del dinero. La cantidad de sandeces que se hacen dentro del seno de una, no sé cómo llamarla, congregación, no sé, evangélica, para sacarle el dinero a la gente es escandaloso. Escandaloso. Horrendo. Así que aunque siempre va a haber gente así, como dice Pablo ahí en 1 Timoteo, nunca esa gente debe tener autoridad en la iglesia de Cristo. Se llame como se llame, tenga el apellido de quien tenga, sea el hijo del superpastor o no, no interesa.
está descalificado. ¿Se acuerdan? Lo que estaba en juego no es solo la elección de hombres para el diaconado, lo que está en juego es la verdad de Dios, el testimonio de esa verdad que tiene que llevar la iglesia al mundo. No es un tema menor esto. Y en el aspecto doctrinal tiene que tener un compromiso con la palabra. Verso 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El mito es que el diácono es una persona práctica, por lo tanto no debe estudiar la Biblia. Total, no es su prioridad enseñarla y no es así. No es que el diácono no debe estudiar las Escrituras. Es más, no solo son llamados a estudiarla. Acá claramente el texto dice que son llamados a guardar el misterio de la fe. La idea es sostener con mucha fuerza, la idea es proteger algo, arriesgando la vida si es necesario. ¿Qué es lo que debe proteger el diácono? El misterio de la fe. La palabra que se traduce misterio no habla de algo misterioso en el sentido de un jeroglífico egipcio, ¿sí? Se usa en el Nuevo Testamento para describir verdades que antes estuvieron ocultas y que ahora Dios da a conocer. Un misterio es una verdad retenida por Dios y revelada en un momento designado. La palabra fe, ustedes saben, aquí se usa para describir al conjunto de verdades, justamente, que Dios le ha revelado a la iglesia, como en Judas capítulo 1, verso 3, porque el diácono no puede guardar la fe de los otros. Es una fe objetiva que se comparte, que tiene la iglesia en común y que los oficiales deben guardar. Es una referencia a la doctrina que Dios nos ha revelado. Los diáconos entonces, no solo que deben conocer, sino que deben sostener con fuerza la doctrina que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Es mucho más que el conocimiento de la doctrina revelada. Es un celo santo porque se obedezca a esa doctrina. ¿De qué sirve la sana doctrina sin obediencia? Ortodoxia, sin obediencia, es vanidad, es orgullo intelectual, es creerse superior a los otros que no saben tanto como nosotros. Orgullo, horrible, fariseísmo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Pero acá hay que guardar esa sana doctrina, hay que obedecerla, hay que vivirla en la iglesia. Eso es lo que tienen como responsabilidad los pastores y los diáconos. Y deben hacer eso con limpia conciencia. La conciencia es la facultad dada por Dios al hombre que lo capacita para reconocer cuando ha violado sus leyes, ¿verdad? Básicamente. Esa conciencia debe estar limpia, en el caso de los diáconos específicamente aquí y de todo creyente, obviamente. Es decir, sin mezcla, sin mancha, sin confusión. Tiene que tener una conciencia clara, educada por las Escrituras. No sujeta a los valores de este mundo, de las telenovelas, ¿sí? De la vida loca que nos plantea el mundo, de la vida autocentrada, del entretenimiento, de las tonteras pasajeras y vanas. Tiene que tener una conciencia educada con las Escrituras. Los líderes deben saber de qué se trata la vida cristiana. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cómo debe publicar, ser columna y baluarte de esa verdad? No puede perder su tiempo un líder, su vida en tonteras. Hermanos, los diáconos, aunque hacen un ministerio mal llamado, material, o peor, como en la confesión del siglo XVII, secular, terrible eso, no es así. Aún haciendo tareas administrativas, si queremos, edilicias, legales, de misericordia, lo que sea, van a tener que hacer un ministerio espiritual también, como consecuencia de esto. Supongamos que un diácono se le asigna la tarea de visitar a un hermano que está enfermo y le va a llevar los remedios, un acto de compasión y misericordia. Eso agrada a Dios. Es hermoso. No hay que olvidarse del bien y de la ayuda mutua, hermanos, en este tiempo de individualismo vergonzoso. Está buenísimo eso, pero el diácono no es que golpea la puerta, saluda al hermano que está enfermo, le da los remedios y dice, esto es una ofrenda a la iglesia. Qué bueno, ¿puede orar por mí? No, ese es un ministerio espiritual orar. ¿Para qué llamo al pastor? ¿Entienden?
No, o el enfermo le dice, compartime un texto, por favor, algo que me anime. No, yo soy diácono, yo no estudio las escrituras, yo tengo otro tipo de tareas. Nada, poco serio eso. El ministerio, entre comillas, material te exige el ministerio espiritual también. Aún la administración del dinero se hace con valores y principios bíblicos. Si no es un desastre. Y en último lugar, hay algo que es importante tener en cuenta en el área ministerial. Es como que el diácono tiene que tener una carta de recomendación de la propia iglesia. No de otra iglesia, de la propia iglesia. Dice así, también sean sometidos a prueba primero, verso 10, y entonces ejerzan el diaconado. Tienen que ser sometidos a prueba. El adverbio también, ¿sí?, nos lleva otra vez a los primeros versículos, donde se habla de los requisitos de los pastores. Los pastores también tienen que ser sometidos a prueba antes de ejercer el pastorado. Pero hoy estamos hablando de los diáconos. También deben ser sometidos a prueba primero. La idea es un proceso de control de calidad, vamos a decirlo así. Se prueba algo para llegar a probar algo. Debemos examinar claramente, a la luz de las Escrituras en general y de esta lista de requisitos en particular, si el candidato, el hermano, potencial diácono, bueno, pasa a la prueba de todo esto. Debemos examinar y comprobar si el candidato es lo que dice ser o solo está aparentando. Es más, el modo imperativo del verbo describe un mandato, es algo que hay que hacer. Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios. A la hora de poner en un papelito el nombre, apellido de un hermano que uno considera fiel, etc., tiene que tener mucho temor de Dios y cuidado con esto. No votamos por amiguismo, compañerismo, ¿sí? Temor de Dios. Lo que está en juego no es quiénes van a estar en el grupo de diáconos, sino la verdad de Dios. Recuerden siempre eso. Y el orden de la iglesia del Dios viviente. Tiene que ser probada la persona antes de llegar a ser diácono. No importa su historial, ¿sí?, en el pasado, si hoy no cumple los requisitos, tenemos que orar por él, en todo caso, animarlo a crecer, a restaurar las áreas de su vida que tenga que restaurar, y quizás después sí pueda estar en el diaconado. Pero hay que examinarlo, hay que examinar. Tenemos un patrón de examinación objetivo. Bueno, 1 Timoteo 3, verso 8 al 13. Es objetivo eso. Podemos tomar decisiones en paz como iglesia a la luz de estos textos y estos requisitos. Y esto es importante, hermanos, porque créanme que es más fácil poner a alguien en una posición de ministerio entre una iglesia local que después tener que sacarlo porque no cumplía los requisitos. Nunca podemos hacer eso sin generar heridas, problemas, complicaciones, confusión. Y es lamentable cuando eso pasa. Hermanos, un creyente no probado hoy puede ser un diácono peligroso el día de mañana. Vos dale autoridad a un orgulloso hoy, alguien que tiene problemas con el vino, alguien que es codicioso de ganancia deshonesta, etc. hoy, y vas a tener una iglesia dividida o llena de problemas y murmuración el día de mañana. Así que debemos evaluar si este candidato es diácono antes de serlo. Y tenemos que preguntarnos, ¿ha sido fiel en lo poco o siempre quiso grandezas? Dios resiste al soberbio, punto. Ya está descalificado, si es así. ¿Ha buscado la unidad de la iglesia en su historial desde que está con nosotros? ¿O siempre estuvo metido en cosas turbias, murmuración, quejas, contiendas, comentarios, generando suspicacias? ¿La persona promueve la gloria de Dios o se promueve a sí mismo? Tenemos que preguntarnos también, ¿qué ministerio está haciendo hoy esa persona? ¿Y con qué actitud lo está haciendo? Porque lo peor que nos puede pasar es tener líderes teorizantes. No hay nada que adormezca más a una iglesia local que seguir líderes teorizantes. También debemos preguntarnos en esta examinación, ¿qué dice su familia? ¿Qué diría su esposa sobre él? ¿Qué dirían sus hijos? Qué interesante eso, esa prueba. Porque dice que debe gobernarlos bien. ¿Qué dirían sus hijos? ¿Te imaginas?
Che, vení. Tu papá. ¿Te imaginas algo así? Tenemos que preguntarnos, ¿ese candidato está contento con la iglesia local donde se congrega, llena de imperfecciones y cosas para mejorar, obviamente, pero está contento o tiene una visión muy dura, muy negativa, muy crítica de ella? Eso también es importante porque si no, va a ser una bomba de tiempo en el liderazgo. ¿Se relaciona bien con los líderes que ya hay en la iglesia? ¿O los menosprecia? ¿O los cuestiona? Y no para edificar, obviamente. Bueno, después que hicimos todo este examen y podríamos agregar más preguntas, claramente, entonces, dice el texto, recién entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El resultado esperado de este examen es este. Ojalá que tengamos un montón de diáconos, ¿entienden? Ese es el punto. El espíritu del pasaje es examinar, pero dale, para tenerlos allí, hombres de Dios. El resultado del examen nunca va a ser impecabilidad porque nadie sería diácono y tampoco pastor. El diácono, el pastor luchan con su pecado igual que vos, están progresando en santificación en la medida que cultivan su alma igual que vos, retroceden en santificación igual que vos cuando no cultivan su alma en oración, etcétera, con la palabra, etcétera. Pero el resultado de este examen debe ser integridad, aunque no impecabilidad, pero sí integridad. Una persona íntegra la definimos a la luz de estos requisitos. Una persona íntegra en el liderazgo cumple estos requisitos. Tremendo, ¿no? Saben, hermanos, quizá vos te estés preguntando, la verdad, acabo de perder 50 minutos valiosos de mi tiempo porque yo no voy a ser diácono jamás. ¿Qué me importa? Decimos. Bueno, primero que no sabés si no vas a ser diácono jamás, salvo, bueno, que haya algo que te descalifique. Pero te puedes calificar hoy y no mañana. Estamos progresando en santificación, recuerden, si buscamos a Dios. Pero aún así vas a ser parte del proceso de elección de diáconos si sos miembro de la iglesia. Así que te tiene que interesar todo esto. Otro debe estar pensando, bueno, yo soy muy joven para pensar en el diaconado, así que, dale, ya, termina, pastor. Bueno, puede ser que seas muy joven para el diaconado, pero también si tenés 18 años cumplidos, de ahí para arriba vas a ser parte de la elección de los diáconos. Y quizás no te sorprendas, de los seleccionados también. Yo fui diácono extremadamente joven. Miren cómo quedé, ¿no? Pero así fue en mi vida y puede ser en la tuya, no sé, Dios es soberano. Algunos dicen, no, bueno, todo muy lindo esto, pero yo ya desistí de la idea porque nunca me consideran. Los hermanos nunca me tienen en cuenta para este tipo de ministerios. Y uno automáticamente, cuando concluye eso, debe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí viene la autoexaminación sana a la luz de las Escrituras, ¿no? Tenemos que examinar nuestra vida, no la de otros, nuestra vida a la luz ahora de las Escrituras. En general y de esta lista de requisitos en particular, debemos examinar nuestro matrimonio. Cómo conducimos el hogar, nuestros hijos. Todo es importante, porque está ahí. Nuestra vida espiritual tenemos que examinar. Nuestra relación con los hermanos, si estamos involucrados o no en la iglesia, en la vida de cuerpo de la iglesia. Insisto, hoy vivimos en una era de individualismo grotesca, para un cristiano, ¿no? Grotesca. Donde el cristiano promedio asiste el domingo a una iglesia con mentalidad de espectador o escucha, vuelve a su casa y ahí está. Sé que todos estamos muy ocupados, seguimos corriendo, yo ya lo sé eso, que necesitaríamos un día más en la semana. Lo sé eso. Pero también sé que somos llamados a ministrarnos unos a otros. Y que si los esclavos del primer siglo que se reunían en el nombre del Señor, trabajando de sol a sol, podían hacerlo, nosotros también. Lo que pasa es que uno prioriza lo que considera valioso.
Y si también decís, nunca me consideran, no sé qué pasa conmigo, bueno, y no podés vos mismo responder esa pregunta, preguntale a alguien de confianza, alguien humilde, alguien que va a abrir la Biblia, decirle, ¿qué pensás, hermano? ¿Qué es lo que a mí me descalifica? ¿Por qué será? Dale, contame. Solo para terminar, el diaconado, hermanos, y esto es hermoso, encarna la actitud asombrosa de aquel que según Marcos 10:45, escuchen esto, no vino para ser servido, diaconía, sino para servir, diaconeo, y dar su vida en rescate por muchos. Algunos se ofenden cuando a la luz de las Escrituras se les recalca y se les remarca que el liderazgo de la iglesia no es un llamado a ser jefes, a mandar, a ser celebridades, sino que es un llamado a ponerse por debajo de los demás y servirles. Como que lo ven, es degradante entonces ser un diácono o un pastor. Claro, seguramente la persona no está viendo esto bajo la sombra de la cruz, porque aquel que ha creado el universo, ¿sí?, se sometió al Padre y toma un cuerpo humano, y no solo eso, que se hace hombre siendo Dios, sino que también asume el rol de un siervo, ¿sí?, y se humilla hasta lo sumo, hasta la misma muerte, muerte de cruz, para servir a los pecadores. Pensá en el Hijo de Dios lavando los pies de los pecadores, discípulos que tenía, lavándole los pies a Judas, quizás, a Pedro que lo estaba por negar, a los otros que lo estaban por abandonar. 33 años vivió así nuestro Salvador. Dios humanado vino a servir, no a ser servido. Decidió morir, entregarse, poner su vida, sacrificarse en una cruz, para que en ese lugar Dios pueda castigar tus pecados y los míos. La culpa, la condenación, el precio de nuestro pecado, el tuyo y el mío, fue cargado sobre Él en la cruz. Él fue tratado como si fuera el culpable de todos los pecados que cometiste y los que yo cometo. Pero fue resucitado al tercer día. De esa manera quedó vindicada su justicia. Él moría por pecados ajenos, no por los propios, porque nunca los tuvo. Y hoy, vivo, victorioso, soberano, sentado a la diestra de Dios, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan de sus pecados, confíen en Jesús y empiecen a seguirle como su mayor tesoro. A esas personas que se arrepienten y creen, el Señor les da su justicia, justicia suficiente para ser aceptados, amados y adoptados por Dios. Así que nuestro Señor amado fue el diácono por excelencia. No vino para ser servido, sino para servir. ¿Oramos? Voy a invitar a Daniel Merlo que venga aquí adelante, uno de nuestros diáconos queridos. Dari. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque, como tú dijiste, es tan viva, tan poderosa, tan eficaz, discierne los pensamientos del corazón, penetra hasta lo profundo del alma, nos alimenta, nos muestra cómo tú eres, crecemos en fe y también vamos cada día discerniendo tu voluntad, y es la que queremos hacer. Queremos honrarte, queremos agradarte poniéndola en práctica. Gracias por este texto, que tu Espíritu siga trabajando, Señor, en nuestros corazones, al irnos en la semana,
es un misterio tan precioso. Nos maravilla, Señor, cómo tú en tu plan divino nos das el privilegio de servirte, de administrar, de cuidar lo que tú has comprado por alto precio, Señor. Y eso es maravilloso. Una muestra más de tu gracia para con nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.